Hola, en este video vamos a hablar de circuitos en donde tengamos resistencias y condensadores. Normalmente estos circuitos se llaman circuitos RC porque tienen una resistencia y un condensador y su comportamiento pues va a estar por fin determinado por esa constante tau de la que hemos hablado un par de veces, que de pronto ustedes vieron en el laboratorio pero que realmente no hemos usado todavía en la práctica. Un circuito RC es un circuito que tiene pues una resistencia, un condensador y una fuente algunas veces cuando queremos cargar el condensador. Este diagrama que tenemos acá, en donde tenemos un switch que puede ir de A o a B, nos va a permitir explorar las dos situaciones de carga o de descarga del condensador. Por ejemplo, si moviéramos el switch a A, aquí tenemos un diagrama en Falsat que es equivalente. Tengo el condensador, una resistencia, tengo una fuente y como se pueden dar cuenta, pues aquí hay un circuito cerrado cuando el switch está en esta posición. Si yo corro esto, resulta que el voltaje en el capacitor pues va adquiriendo un valor, la corriente va tendiendo a cero, y en el resistor tanto el voltaje como la corriente pues van tendiendo a cero ya que se carga nuestro condensador. Como pueden ver, eso rápidamente llegó a un punto de equilibrio, las cargas se quedaron quietas. Esta fuente lo que hizo básicamente fue cargar el condensador y al cargarlo pues deja de pasar corriente en nuestro circuito porque pues el condensador ya no puede recibir más carga. Vamos a resetearlo, vamos a volverlo a poner. Ustedes pueden ver ahí ese comportamiento de tipo exponencial que se va acercando como asintóticamente hacia un límite, ¿no? Hasta que las cargas se quedan quietas. Entonces la pregunta es si es posible obtener estas curvas que está presentando este sistema, si podemos saber qué tan rápido se va a cargar este condensador. Por ejemplo, si uno cambiara esta, esta resistencia a un valor más grande y volviéramos a correr absolutamente todo, pues observen que la carga es como más lenta. Realmente el voltaje de nuestro condensador, esta línea verde de aquí abajo, va tendiendo al mismo valor límite, pero más lento a lo largo del tiempo. Y eso fue pues por haber cambiado la resistencia. Y lo mismo va a pasar si volvemos a poner nuestro valor de resistencia al original, pero aumentáramos la capacitancia. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos describir esta dinámica temporal? Y entonces el secreto para describir las dinámicas temporales de cualquiera de estos circuitos es aplicar las leyes de Kirchhoff a lo largo de una malla y encontrar las relaciones de dependencia temporal de las cosas. Por ejemplo, cuando yo aplique la ley, cuando yo conecte el switch en A y tenga esta malla completa y aplique las leyes de Kirchhoff, lo que voy a obtener es que el voltaje de esta fuente se va a repartir en el voltaje en el capacitor y el voltaje en la resistencia. Pero resulta que el voltaje en esta resistencia es I por R. Y esa I, como corriente, es precisamente la derivada de la carga que se está acumulando en este capacitor. Es decir, cuando yo haga la sumatoria de voltajes acá, voy a estar relacionando la carga con su derivada. Y eso implica una ecuación diferencial y por lo tanto cosas que dependen del tiempo. Y cuando tenemos eso, ese tipo de ecuaciones podemos obtener pues cómo depende la carga o la corriente en función del tiempo. Es decir, fundamentalmente las leyes de Kirchhoff nos permiten estudiar y obtener ecuaciones de sistemas en donde pues, querramos, digamos, explorar la dependencia temporal. Bien, entonces digamos que vamos a poner el interruptor en A, es decir, vamos a cargar el condensador, va a quedar cargado con esta polaridad, la corriente va a circular en esta dirección, y entonces en ese caso si hacemos la sumatoria de las leyes de Kirchhoff, digamos que arrancamos en esta esquina inferior derecha, vamos caminando aquí, sube el voltaje, sería más E, aquí cae el voltaje en el condensador, entonces menos el voltaje en el condensador, que será menos Q sobre C, y aquí cae el voltaje en la resistencia, que será menos I por R, que es lo que tenemos acá. Entonces de nuevo, voy caminando, sube el voltaje, luego aquí cae el voltaje, menos Q sobre C, que es el voltaje en el condensador, y aquí cae el voltaje, que es menos I por R. Y como ya llegamos al punto de inicio, pues esto es igual a cero. Entonces aquí, esta expresión que tenemos aquí arriba es la expresión simplemente segunda ley de Kirchhoff de sumatoria de voltajes igual a cero, pero tiene más información porque es que precisamente esta corriente es la derivada de esta carga, porque aquí no hay más caminos para la corriente. Entonces aquí hay una relación fundamental de tiempo metida en esta zona. Entonces normalmente lo que uno hace es, hay varias maneras de reescribir esta ecuación. Aquí lo que se va a hacer es derivar todo respecto a C y pasar esta corriente aquí al otro lado.
Pues corriente es derivada de carga respecto al tiempo. Y si todo lo dividimos por R, perdón, entonces aquí quedaría que E sobre R menos Q sobre RC es igual a cero. Desde acá, ustedes ya pueden deducir realmente cuál es la constante de tiempo de este sistema. Porque miren, acá tenemos al lado izquierdo que las unidades son carga sobre tiempo, o sea, amperios. Entonces las unidades que debemos tener acá en cada uno de estos términos también debe ser de carga sobre tiempo. Esta primera es voltaje sobre resistencia, esos amperios, por ley de Ohm, eso es carga sobre tiempo. Y esta segunda dice que aquí tenemos carga sobre algo. Como sabemos que esto tiene que ser carga sobre tiempo, pues esta es nuestra unidad de tiempo fundamental. Y aquí realmente ya sabemos que la constante de tiempo de este sistema es RC, sin tener que resolver la ecuación diferencial. ¿Está bien? Entonces esta es una de las maneras de obtener ecuaciones diferenciales y también de obtener constantes de tiempo en circuitos que sin resolverlas, simplemente dejar a un lado todo lo que es de Q sobre T y al otro lado pues todas las otras expresiones y estudiando las unidades podemos obtener pues cuánto es la constante de tiempo, en este caso de nuevo es nuestro RC. Por otra parte, si ustedes quieren resolver esto, los que ya vieron un curso de ecuaciones diferenciales saben que esto es una ecuación separable. Por ejemplo, yo puedo pasar todo lo de Q acá a dividir, pongo el de T al otro lado, e integro, etc. Y finalmente, pues puedo obtener mi solución. La solución de este tipo de ecuaciones, no importa que no la sepamos resolver si no han visto ecuaciones diferenciales, pero la solución es esta que tenemos acá. La carga en función del tiempo, que esta es la clave, cómo depende del tiempo, es igual como una carga máxima, que es la capacitancia por el voltaje de la fuente, por 1 menos C a la menos T sobre RC. Esto es una exponencial que decrece en el tiempo. Cuando el tiempo vale 0, esto vale 1, 1 menos 1 da 0, o sea que la carga inicial es 0, está descargado inicialmente. Pero cuando el tiempo tiende a infinito, este número tiende a 0. Y por lo tanto, todo este número tiende a 1 menos 0, o sea 1. Y por lo tanto, Q de T tiende simplemente a C por E, que es nuestra carga máxima. ¿Ok? Entonces aquí ya obtuvimos la carga en función del tiempo. Y si queremos, por ejemplo, la corriente en función del tiempo, pues simplemente derivamos esto en función del tiempo. Al derivarlo nos da que esta es la corriente en función del tiempo, en el condensador o en la resistencia. Es el voltaje de la fuente sobre el voltaje de la resistencia por E a la menos T sobre tau. Tau es igual a RC. O sea que la carga va aumentando en función del tiempo mientras que la corriente va disminuyendo, que eso fue lo que vimos. Como él se va cargando, su carga va aumentando en el tiempo y eso implica que la corriente cada vez es más pequeña porque resulta que en un momento dado el condensador se carga y la corriente pues se debe volver cero. Y la rapidez a la que estos fenómenos ocurren, la carga del condensador o la disminución de la corriente, pues está dada por esta constante, tau, que es igual a RC en ese circuito sencillo. Entonces, uno podría preguntarse, por ejemplo, ¿cómo es el voltaje en función del tiempo? Pues sabemos que el voltaje en un condensador es Q sobre C, entonces básicamente es coger este Q, dividirlo por esta C y ya tenemos el voltaje en función del tiempo. O el voltaje en la resistencia. El voltaje en la resistencia es I por R. Entonces sería coger esta I y multiplicarla por R y ya tendríamos el voltaje en la resistencia. ¿Está bien? Entonces lo que realmente nos dan esas expresiones exponenciales es que cuando ha pasado un tau, reemplácenlo acá, T igual a tau, y tau es igual a RC, RC se va con RC y nos queda E a la menos 1. Y si uno reemplaza eso, básicamente le dice que cuando ha pasado un tau, la carga es igual a 0.63 o 63% de la carga máxima. Por eso es que tau es importante. Tau no nos está diciendo cuándo se carga completamente ni nada de eso. Tau nos está diciendo específicamente que cuando pasa un tau, la carga es 63% de su máximo. Cuando ha pasado un tau, la corriente ha disminuido al 37% de su valor inicial. Entonces lo que uno hace es esperar bajo ciertos números de tau. Entonces acá, bueno, un ejercicio para que ustedes lo hagan, simplemente organizarlo, tenemos corrientes iniciales y demás, pero lo que quiero es que quede claro esto. Cuando ha pasado un tau, hemos llegado al 63% de nuestro valor máximo de voltaje. Cuando ha pasado 2 tau, hemos llegado al 0.86. ¿Cómo se obtiene eso? Simplemente aquí reemplacen por 2RC, por 3RC, por 4RC y van obteniendo estos valores. Miren que cuando han pasado 3 tau, uno está en el 95%, con 4 tau en el 98%, con 5 tau en el 99%. Es decir, uno no debe esperar hasta infinito para tener
un condensador cargado. Básicamente con esperar 5 veces estado, uno ya puede asumir que está cargado pues casi completamente, por lo menos en el 99.3%. ¿Ok? Entonces la importancia de tau es esa, que me da una escala de tiempo. Y si hay otro sistema que tuviera un tau más pequeño, pues entonces eso quiere decir que se demora menos y por lo tanto va a llegar más rápidamente a ese valor límite. ¿Está bien? Y lo mismo pasa con la corriente. Cuando ha pasado un tau, ha disminuido ese 37, solamente al valor de 37% que tenía originalmente. Luego al 13.5%, en 3 tau ha disminuido al 5%. O sea, básicamente en 5 tau, viene que estaríamos en el 0.67%. En otras palabras, con esperar 5 tau, estaremos prácticamente con el condensador cargado y prácticamente con corriente nula. ¿Ok? Y después en estos casos pues pueden aparecer problemas como este estilo, después de cuánto tiempo se obtiene un 65% de la carga máxima, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se resolvería ese tipo de problemas? Entonces vamos a hacerlo un poquito rústico. Entonces nos están diciendo cuándo, o sea, nos están preguntando t igual a qué, se obtiene que la carga Q de t es igual al 65% de la carga máxima. ¿Bien? Entonces hay que saber qué es Q de t y qué es la carga máxima. De la presentación sabemos que Q de t es esto, ¿cierto? Q de t es igual a la carga máxima por 1 menos exponencial de menos t sobre tau. ¿Listo? Eso es Q de t. Y yo quiero que esto sea igual a 0.65, o sea, 65% pues de la carga máxima. Desde esta expresión vemos que carga máxima se va a ambos lados y nos queda que, vamos a copiar, que 1 menos exponencial de no sé qué debe ser igual a 0.65. Y aquí pues es despejar el tiempo en función de tau. Entonces lo que haríamos sería, voy a pasar al otro lado de esto, a sumar. Voy a quitar estos paréntesis porque ya no estoy multiplicando. Voy a pasar esto a sumar y esto lo paso a restar al otro lado. O sea, tendría 1 menos 0.65 igual a exponencial de menos t sobre tau. Y esto me daría 0.35 igual a exponencial de menos t sobre tau. Y saco logaritmo natural a ambos lados. Logaritmo natural de esto igual al logaritmo natural de esto. Pero el logaritmo natural es el inverso de la exponencial, entonces esto nos daría menos t sobre tau. Y finalmente despejamos el tiempo. El tiempo sería igual a menos logaritmo natural de 0.35 sobre tau. ¿Ok? Y ustedes reemplazan el valor que les hayan dado de RC o lo que sea, pues van a obtener ya su tiempo, perdón, aquí es multiplicado por tau. Van a obtener ya su tiempo. Entonces este es el tipo de problemas que surgen acá, después de cuántas unidades de tiempo se obtiene 85%, y simplemente es hacer esto, igualar la expresión teórica con lo que me están pidiendo, y utilizar las propiedades de la exponencial o de los logaritmos. ¿Ok? Bueno. Entonces, la clave aquí importante es que siempre tengamos en cuenta una cosa y es cuando tengamos un condensador, el condensador se va a cargar y eso genera dos fenómenos. Primero, la rapidez de esa carga o la disminución de la corriente en esa zona va a depender de la constante de tiempo tau, RC, que tiene que ver con las resistencias y las capacitancias que están ahí involucradas en la carga del condensador. Y lo segundo es que precisamente cuando pase mucho tiempo, pues ya no va a haber más corriente, ¿no? Que era lo que veíamos pues en esta simulación. Que después de cierto tiempo, el condensador se carga completamente, obtiene el mismo voltaje de la fuente, ¿sí? Y la corriente deja de aparecer. Las cargas dejan de moverse, la corriente se vuelve nula. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, no olviden que siempre que les estén pidiendo la evolución temporal de algo es básicamente hacer leyes de Kirchhoff y encontrar quién se relaciona con quién en las derivadas. Entonces este es el fenómeno de carga de un condensador. Entonces en la carga aumenta y la corriente disminuye. Y el fenómeno de descarga pues es el contrario. En el fenómeno de descarga lo que vamos a hacer es poner este switch aquí abajo
Y si ponemos este switch aquí abajo, miren que estamos desactivando el papel de la fuente. La fuente ya no estaría haciendo mover las cargas. Cuando yo lo pongo aquí abajo, esto no se va a quedar quieto porque resulta que este condensador tiene un voltaje. Y como este condensador tiene un voltaje, eso es energía y la va a liberar haciendo mover estas cargas en esta dirección, porque esta fue la que quedó positiva, esta quedó negativa. Entonces va a hacer mover las cargas en esta dirección hasta que la energía que él tenía almacenada se va a disipar aquí en la resistencia y finalmente pues todas las cargas ahora sí se van a quedar quietas. Entonces ahí va, lo vamos a descargar. Como pueden ver se está moviendo la corriente de esta manera, se está descargando el condensador porque esto era el positivo, esto era el negativo, hasta que finalmente todo se vuelve cero. ¿Por qué? Porque el condensador se descargó, por eso se llama descarga. Esa energía que tenía almacenada se perdió pues, disipada en la resistencia. Entonces la carga se volvió cero y la corriente pues obviamente también se vuelve cero. O sea, en ambos casos se vuelve la corriente cero, tanto en la carga como en la descarga. La diferencia es que en la carga la corriente aumenta, perdón, la carga aumenta, mientras que en la descarga la carga pues disminuye, por eso se llama descarga. En la descarga lo que necesitamos aquí abajo, la corriente cambia de sentido. Mírenlo de nuevo, voy a ponerlo a cargar, la corriente va en esta dirección, o sea que esto está quedando positivo, este lado, y este está quedando negativo. Se movía así, dirección contraria a las manecillas del reloj, y ahora cuando la toco se mueve para el otro lado, porque se descarga porque esto era el positivo y esto era el negativo, entonces se descarga en esta dirección. Entonces tenemos acá que la corriente cambia de dirección, y cuando uno escribe la solución de ese problema, otra vez haciendo suma de voltajes, leyes de Kirchhoff, para encontrar las ecuaciones evolutivas, pues obtiene que la carga disminuye exponencialmente y la corriente también disminuye exponencialmente, y este menos indica que cambia de dirección simplemente. Entonces, resumen, cuando hay carga, el condensador se va cargando y la corriente disminuye. Cuando hay descarga, la carga va disminuyendo y la corriente también va disminuyendo. Y por último, hay algunos casos especiales en donde la constante de tiempo no es simplemente R por C. Si miramos, por ejemplo, este circuito que tenemos acá, tenemos un voltaje, tenemos un condensador acá, tenemos una resistencia, otra resistencia, pero resulta que yo no puedo, por ejemplo, reducir estas dos resistencias a que estén en serie, ni tampoco que estén en paralelo, pero ambas resistencias estén de alguna manera limitando la carga de mi condensador. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuánto vale la constante de tiempo? ¿Cuánto es tau? ¿Es R por C o R2 por C? ¿O R más R2 por C? ¿O cuánto valdrá? ¿Cómo se obtiene? Entonces no olviden que el truco, como hicimos al puro inicio, el truco es tratar de escribir este tipo de expresión. Obtener la derivada de la carga en este capacitor en función del tiempo e igualar por unidades lo que esté dividiendo a nuestra carga, pues va a ser la constante de tiempo. Entonces vamos a ir allá. Entonces lo primero que hacemos es leyes de Kirchhoff, pero ahora tenemos tres corrientes, ¿no? Tenemos I, tenemos I1 y tenemos I2. Y realmente lo que estamos buscando es esta. ¿Cuál es la derivada de la carga que va por acá? O sea, la ecuación para I1. I no me interesa, I2 no me interesa, porque la única que realmente está pasando para cargar al condensador es I1. Entonces tenemos tres incógnitas de las que solo me interesa una, que es I1. Entonces hacemos en este nodo, tenemos que entra I y salen I1 e I2, o sea, tenemos la primera ley de Kirchhoff aquí arriba. Luego hacemos esta malla, por ejemplo, entonces aquí sube el voltaje, luego aquí en el capacitor cae el voltaje menos Q1 sobre C, y le puse el 1 para decir que está relacionada con la corriente 1, para que no se nos olvide. Q1 sobre C, y luego aquí cae menos I por R. Y luego hice esta otra malla. Aquí tendríamos, si voy recorriendo hacia arriba, aquí sube más Q1 sobre C menos I2R2 igual 0. Entonces recordemos que lo que nos interesa realmente es obtener una ecuación simplemente para I1. O sea que nos sobran tanto la I total como la I2. ¿Qué podríamos hacer? Hay muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, despejar I de acá, de la primera, y meterla aquí. Despejar I2 y meterla aquí también, y al final vamos a tener una ecuación solamente para I1. Hay muchas maneras de hacerlo. Entonces lo que estamos haciendo acá es que I2 se puede ver que es igual a Q1 sobre R2C, ¿cierto?
de acá. I2 es igual a Q1 sobre R2C y la metemos aquí arriba. Entonces tendríamos I, la corriente total, es igual a I1 más I2, pero despejamos I2 de acá, Q1 sobre R2C. Entonces ya tenemos I y la metemos aquí en la segunda. Cuando la metemos en la segunda tendríamos voltaje final menos Q1 sobre C menos I sobre R1 igual 0, eso es lo que tenemos acá. Pero entonces ahora reemplacemos, ¿qué es I? Y es toda esta cosa. Entonces cuando reemplazamos el I en esta expresión, esta I que teníamos acá, la metemos aquí en esta expresión, pues al final vamos a llegar a esta ecuación. ¿Listo? Al reemplazarlo. Y pues realmente aquí ya tenemos todo. Aquí ya tenemos la corriente I1 y solamente relacionada con la carga 1. Es bueno que ustedes hagan el álgebra, ¿no? No se queden solamente mirando esto. Entonces lo vamos a escribir de otra manera, vamos a dividir todo por la resistencia para que quede la corriente solita. Y entonces miren que aquí ya tenemos la corriente solita, que sería carga sobre tiempo, debe corresponder en unidades a carga sobre tiempo, que esto está bien porque estos son amperios, y esto es carga sobre tiempo. Entonces ya tenemos carga y todo este factor que está acá tiene que tener unidades de tiempo. Y eso implica inmediatamente que la constante de tiempo de este problema raro es R por C, este R por C, dividido entre esta cosa. ¿Sí? Recordemos que esto es carga sobre tiempo, entonces toca pasar a dividir esto aquí abajo. Entonces, como pueden observar, este tau ya no es tan sencillo, no es simplemente R por C. Tiene un efecto de relación entre R2 y R. Y digamos cómo se comportaría este circuito. Al inicio, como el capacitor está descargado completamente, la corriente prefiere irse por acá. Solo en T igual 0. Después de que pasa un tiempo, parte de esa corriente viene por acá y viene por allá. Y después de mucho tiempo esto se carga y toda la corriente entonces está yendo solamente por la parte de afuera. En otras palabras, después de mucho tiempo, esta zona del circuito queda desactivada porque el capacitor queda completamente cargado. Y de esta manera es como uno puede obtener las constantes de tiempo para sistemas pues, en donde no se pueden reducir las resistencias. ¿Cuál es el resumen entonces de la técnica? Escribir las leyes de Kirchhoff, obtener la evolución de la corriente y la carga solamente en la zona que nos interesa y luego, escribiendo la ecuación para la corriente, saber que como corriente es carga sobre tiempo, pues lo que nos quede con carga debe estar dividido por cosas que son tiempo. Y eso nos da inmediatamente la constante tau. Bueno, bien, esto es todo lo que tenemos que ver. Ustedes complementan con los videos de Khan Academy y con lo visto en el laboratorio. Gracias.